Un gusto de saludarles un día más. Gracias por acercarse a nuestras reflexiones diarias. Hoy día es un día feliz. El día viernes nació Bruna, la que ha hecho que por tercera vez me convierta en abuelo, la hija de mi hijo y mi nuera. Es un privilegio enorme ser abuelo. Yo disfruto cada momento que puedo pasar con mis nietos, con Angelo Giovanni o con Valentina Luceni y ahora con Bruna. Sin embargo, hoy día amanecí nostálgico y amanecí con un pensamiento y justo en los minutos antes de levantarme, porque yo soy de los que abre los ojos y enseguida salto de la cama porque no me gusta quedarme dando vueltas en la cama, apenas me levanté me vino un pensamiento a mi mente. Pueden pensar que es un pensamiento pesimista, pero me vino como ráfaga: ¿a qué mundo está llegando mi nieta? ¿Qué mundo le estamos legando? ¿Qué va a vivir ella? Si ya es difícil para nosotros, los adultos, ¿cuán difícil va a ser para ella? Y eso me hizo pensar en una serie de cosas que han ocurrido en los últimos días y decidí preparar esta reflexión basado en este autor, Jean Daniel, que ya les voy a hablar de él. Permítanme decirles que esta mañana, aunado a este pensamiento que me llegó así abruptamente en la mañana, abrí mi correo y me encuentro con una carta de un anónimo. Eso hacen los cobardes, generalmente se escudan detrás de un anónimo, con una sarta de insultos y descalificaciones, producto de la reflexión que hice ayer respecto al matrimonio y al divorcio, y un análisis que vengo haciendo ya hace 3 semanas sobre 1 Corintios 7, acusándome con epítetos absolutamente descalificadores de ser una persona que está rompiendo con la tradición, que está rompiendo con lo establecido y otras sandeces parecidas. Y mientras leía ese panfleto, porque no puedo calificarlo de carta, porque las cartas generalmente están acompañadas de saludos, de buenos deseos y otras cosas por el estilo, pensé en un libro que he tenido estacionado en mi escritorio por varias semanas. Lo he ido leyendo de a poco porque los libros de filosofía hay que leerlos de a poco. Jean Daniel porque murió, fue un periodista francés, pero uno de los más importantes del siglo XX, me atrevería a decirlo, en Europa. Jean Daniel, que originalmente estudió filosofía, recibió el Premio Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades el año 2004, que es un premio sumamente prestigioso que otorga el Principado de Asturias aquí en España para personajes importantes de todo el mundo. Participó en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, fue amigo personal de un premio Nobel, Albert Camus, el autor de La Peste, por ejemplo, que es un libro extraordinario, y se dedicó posteriormente exclusivamente a la filosofía. Murió el año 2020. Y, perdón, dedicó al periodismo desde la filosofía, es decir, con un enfoque totalmente distinto al tradicional. Probablemente por eso sus crónicas, sus entrevistas y sus análisis tenían la profundidad que tenían. Y este ensayo es un ensayo donde pretende analizar
los tres monoteísmos contemporáneos: el monoteísmo judío, el monoteísmo musulmán y el monoteísmo cristiano. Y entender cómo estos tres monoteísmos han configurado el contexto social de Occidente y cómo estos tres fundamentalismos han configurado una forma de ser del hombre contemporáneo. Me llamó la atención que inicia con una cita del filósofo francés Paul Ricoeur, que dice: si realmente las religiones debieran sobrevivir, habrían de cumplir con numerosas exigencias. En primer lugar, renunciar a cualquier tipo de poder que no sea el de la palabra descarnada, privilegiar la compasión antes que la rigidez de la doctrina, y sobre todo, y es lo más difícil, buscar en el fondo mismo de sus enseñanzas ese suplemento no dicho gracias al cual cada una puede esperar unirse a las otras, puesto que las manifestaciones superficiales, que son solo competencia, no pueden impulsar un acercamiento verdadero, solo la profundidad disminuye la distancia. Un pensamiento tremendamente importante. Evidentemente, cuando algunos fundamentalistas fanáticos, cristianos, judíos o musulmanes, se les habla de la posibilidad de unirse en propósito a otras religiones monoteístas, las tres tenemos el mismo Dios, entre paréntesis, común, suena como a herejía. Ahora, el que me escribió en la mañana es un fanático como los que están aumentando como hongos en nuestro mundo, fanático. ¿Y quién es un fanático, según Jean Daniel? El fanático es un inspirado que delira. El término proviene de fanum, templo. En el siglo XVI se decía que los fanáticos eran iluminados, animados por una religión, doctrina o persona de fe irreductible y celo ciego. Los fanáticos son intolerantes y sectarios, frecuentemente exaltados y son siempre excesivos. Claro, el individuo que me escribió en la mañana no me conoce, no tiene idea quién soy yo y reacciona de la forma en que reacciona. No tengo dudas que si pudiera atentar físicamente contra mí, lo haría. Que eso hace el fanatismo. Ahora, ya Daniel agrega: el fanatismo implica literalmente una situación de dependencia respecto a una creencia o una causa. Por ello, el fanatismo no puede atribuirse a Dios. Acusar a Dios de fanatismo es, de alguna manera, humanizarlo. Dios no es un iluminado, es lo que ilumina. No es fanático, es lo que fanatiza. Y me parece muy bueno hacer esa diferenciación. Yo diría que los fanáticos no piensan, como el fanático que me escribió esta mañana, y que seguramente, como todo fanático que sigue insistentemente a aquellos que creen que están equivocados, va a ver este video que estoy haciendo en esta mañana. Jean Daniel menciona algo que yo más de alguna vez he mencionado. Me invadió el absurdo al escuchar a las comunidades religiosas hablar de amor al mismo tiempo que practicaban el odio, o por lo menos el rechazo. O sea, a mí me parece una cosa exultante, definitivamente de una ceguera horrible, decir que amas a Dios al mismo tiempo que odias a alguien, como el individuo que me escribió esta mañana, y como los tantos que me escriben, porque tengo el privilegio de que muchos fanáticos me escriban. Privilegio que no todo el mundo tiene. Hay un párrafo de Jean Daniel que me hace reflexionar mucho
sobre por qué algunas personas huyen despavoridas de las religiones, incluyendo el cristianismo. Dice, todos esos cuentos y pamplinas acerca de la necesidad de tolerar el mal si se persigue el bien, de percibir el mal como un castigo producto del pecado original o como una ocasión que Dios se da a sí mismo para arrancarnos del mal y manifestar su presencia, todo eso solo podía alejarme de la religión, hacerme huir de ella con repugnancia. Repugnancia, porque no están preocupados de Dios, no están preocupados del bien, no están preocupados del prójimo, no están preocupados de la bondad. Lo único que les interesa es defender su pequeña parcela y la pequeña construcción sectaria que tienen. Me pregunto, dice Jean Daniel, igual que yo, si las religiones monoteístas que frecuentemente nos invitan a amar al prójimo como a nosotros mismos, habían presentido que el prójimo es lo más difícil de amar. Ni ironía. Cuán difícil es amar a nuestro prójimo, especialmente al próximo, etcétera. Quiero terminar con una cita que me parece extraordinaria en el contexto de elementos históricos que está mencionando Jean Daniel. Cuando un pueblo cualquiera se cree elegido, y a pesar de los orígenes de la palabra ocurre a todos los pueblos, apenas un grupo o un individuo se cree elegido y cree contar con una alianza particular con Dios, el pueblo o la historia comienza la arbitrariedad, el imperialismo ideológico y la tentación de una opresión física. El fanatismo está matando nuestro mundo. Un fanático con mentalidad horrenda ha generado la guerra más oscura que estamos viviendo en los últimos años entre Rusia y Ucrania. En realidad tendríamos que decir de Rusia contra Ucrania y Occidente. Fanáticos son los que están generando divisiones territoriales como la que está viviendo mi país, en Chile, con un grupo de fanáticos desquiciados en la Araucanía, en Chile, y con un gobierno débil, un gobierno absolutamente desquiciado también, haciendo caso omiso a las tonterías que está haciendo el fanatismo en mi país, que siento en el alma dejará de ser el país que yo conocí. Fanáticos son aquellos que están gobernando muchos países. Fanáticos aquellos que están dirigiendo religiones. Fanáticos quienes están postulando muchos principios religiosos en nuestro mundo. De no cambiar, siento mucho que el mundo al que mi nieta está llegando no es un mundo fácil, no es un mundo que vaya a ser más fácil, al contrario, cada vez está más complicado y más difícil, gracias y por desgracia a los fanáticos que lo primero que hacen es anular la capacidad de pensar y de discrepar. Que tengan un muy buen día. Les habló Miguel Ángel Núñez.